Ok. Yo las voy a tener que ir pasando de acá. Buenos días a todos. Mi nombre es Wilbaldo Salas. Hoy día voy a presentar en este journal acerca de este trabajo que me pareció interesante poder revisar eh, y nos viene a confirmar o a responder un poco una pregunta que los clínicos nos hacemos respecto a después de que un paciente tiene un infarto agudo al miocardio sin supradesnivel del ST, ¿cuánto tiempo uno debiera esperar, digamos, antes de poder dar anestesia? Y si es que le doy anestesia antes de eso, más o menos qué porcentaje o cuánto más riesgo pudiera tener el paciente. Entonces, es una perspectiva bien práctica. Esta diapositiva es para contextualizar un poco que todos sabemos que en el fondo el infarto agudo al miocardio es una patología bastante frecuente, digamos, y que está presente en nuestro quehacer diario. Todos los días nos enteramos de alguien que se murió de un infarto o de algún paciente que pudo haber tenido algún evento coronario en el pabellón, ya sea en su expresión más frecuente, que es el daño miocárdico, digamos, el MINS, o como un síndrome coronario con o sin suprasnivel del ST. Respecto a la publicación y a los autores, este paper, perdón por la diapo, será un poco sobrecargada, la explico al tiro. Este paper fue publicado en el JAMA Surgery. Em, el JAMA Surgery es la revista número uno en cirugía a nivel mundial respecto a su factor de impacto. En el lado derecho abajo podemos ver que el impacto del JAMA Surgery, el factor de impacto es de 16 puntos. Y abajo puse los valores de referencia de las revistas de anestesiología. Entonces esto nos permite orientarnos a que cuánto es el impacto que tiene esta revista en la cual fue publicado el artículo. Respecto al autor, es de Lawrence Glantz. Este profesor es un profesor titular de la Universidad de Rochester, es anestesiólogo e intensivista. Y acá abajo a la izquierda podemos ver en el fondo que estos son los papers que tiene publicado él este año, hasta el momento, digamos, pero bien chiquitito acá se ve que el gallo tiene 163 publicaciones, entonces es un gallo que publica harto. Ahora, si uno va a ver los tópicos de los cuales publica, en general él publica de bases de datos secundarias, entonces es un gallo que es experto en hacer este tipo de trabajos. Esta es una línea de tiempo que nos permite hacernos una idea de cómo ha ido evolucionando la confección o la utilización de un algoritmo o de algún esquema estructurado para poder evaluar el riesgo cardiovascular de complicaciones cardíacas y muerte en los pacientes sometidos a cirugía no cardíaca. Y también quiero mencionar en el fondo lo que significa la sigla MACE. Yo sé que todos lo saben, pero este journal también lo ven becados de primero, por ejemplo, o que no necesariamente lo saben. Entonces, un MACE o hablamos de MACE para referirnos a eventos cardiovasculares mayores adversos. El principal outcome es muerte a 30 días, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca congestiva, que había salido un poco este diagnóstico en las últimas guías de la ASA y como novedad ahora en las guías 2024 viene de vuelta en gloria y majestad. Pero, entonces, como problema o problematizando esto, ¿cuánto tiempo se debe retrasar una cirugía electiva después de un infarto agudo al miocardio? Estudios antiguos muestran tasas de reinfarto hasta de un 36% en un paciente que se somete a una cirugía en un periodo de tiempo de 3 meses posteriores a haber tenido un infarto agudo al miocardio previo. Estudios más recientes, entre el 1999 y el 2004, reportaron una tasa de reinfarto que es menor, que es un 8,4%, pero con tasas de mortalidad de hasta un tercio, un 33% de los pacientes que presentaban reinfarto. Entonces, es un tema importante, digamos. Las guías perioperatorias de la ASA, la del 2014 y la del 2024, hacen la recomendación que después de un infarto uno debiera esperar al menos 60 días antes de poder realizar una cirugía electiva no cardíaca. En ausencia de una intervención coronaria percutánea, vamos a revisar más adelante en las siguientes diapos que hay plazos acotados para eso según el tipo de reintervención o de intervención percutánea que haya recibido o de revascularización que haya recibido el paciente.
Em, para un infarto agudo del miocardio sin supradesnivel del ST, la recomendación es diferirlo 60 días para una cirugía electiva no cardíaca. Se indica explícitamente que si un paciente ha tenido un infarto, la cirugía debe posponerse por 60 días al menos. Y en caso de que haya tenido intervención o revascularización, si el paciente fue sometido a una angioplastía con stent desnudo, se tiene que esperar al menos 30 días. Esta es la sugerencia para cuando uno tiene un paciente que tiene una isquemia miocárdica, una enfermedad coronaria con angina inestable, por ejemplo, y debe someterlo a la cirugía por una cirugía sensible a contexto, tiempo sensible, o la recomendación es, si lo vamos a revascularizar o abrir antes, es hacerlo con un stent desnudo, dependiendo, digamos, de la disponibilidad del hemodinamista, porque en caso de usar un stent desnudo, el plazo es menor lo que uno necesita esperar, son 30 días. Ya si usan un stent medicado, lo ideal son 6 meses, el mínimo aceptable según las guías son 3 meses y está absolutamente contraindicado, o sea, es dañino si lo hacemos antes del primer mes. Y post cirugía de bypass coronario, 30 días. Entonces, el vacío de conocimiento que vendría a llenar este paper es que no existen estudios recientes que examinen o confirmen estos riesgos y que los datos en los cuales se basa esta recomendación son datos de un estudio de hace 20 años. El objetivo del trabajo fue examinar la asociación entre MACE y el tiempo transcurrido desde un síndrome coronario agudo sin supra en pacientes de edad avanzada, mayores de 67 años incluyeron ellos, sometidos a una cirugía mayor no cardíaca electiva o no electiva, utilizando una fuente de datos secundaria que es Medicare. Analiza por separado las cirugías electivas y no electivas y además también compara los desenlaces en pacientes que se sometieron a cirugía de revascularización miocárdica frente a aquellos que no lo hicieron. El diseño del estudio es un estudio transversal de registros de Medicare entre el 2015 y el 2020. Estas bases de datos incluyeron información sobre los datos demográficos de los pacientes. Este estudio está aprobado por el Comité Ético de la Universidad de Rochester y ya que iban a usar datos secundarios ya preexistentes, no necesitaban consentimiento informado y el estudio se realizó utilizando las guías Stroke. Se analizaron datos entre el 21 de septiembre del 2023 y el 21 de febrero, o sea, perdón, y el 1 de febrero del 2024. La base de datos contenía los diagnósticos codificados por CIE-10, que permite diferenciar entre condiciones preexistentes y complicaciones que ocurrieron durante la hospitalización. Y estos datos fueron fusionados con los archivos en el fondo del CMS Impact, que contiene información sobre las características de los hospitales y fueron cruzados, vamos a conversarlo más adelante, para poder en el fondo diferenciar y considerar estas variables dentro del análisis posterior. La población de estudio son pacientes de 67 años o más hospitalizados para una cirugía mayor no cardíaca entre el 1 de noviembre del 2017 y el 30 de noviembre del 2020, utilizando un periodo retrospectivo de 2 años o 370 días para identificar los infartos previos y un periodo de seguimiento de 30 días desde el momento para poder evaluar la mortalidad a 30 días, desde el momento de la intervención. Em, Aquí viene la parte importante o que más peso da a este trabajo. Se identificaron 6.960.259 hospitalizaciones en pacientes que se sometieron a cirugía mayor y que no tenían un infarto previo o que habían presentado un infarto previo dentro del periodo retrospectivo de 2 años o los 730 días que conversamos y cuyo infarto más reciente fue un síndrome coronario sin supra. Eso es importante. Este trabajo no incluyó pacientes con supra. Entonces, en la selección de los casos, esto es un poco más ejemplificador. Se consideraron 7 millones de pacientes. De esos 7 millones se excluyeron a todos los pacientes que tenían menos de 67 años, a todos los pacientes que tuvieron una urgencia no registrada, a pacientes que tuvieron más de un procedimiento en 30 días, pacientes que llegaron ventilados, pacientes que fueron trasladados desde un hospicio o un hogar de enfermos, porque esos pacientes presentaban registros incompletos generalmente. Eh, Información faltante y aquellos que tuvieron
una revascularización, pero que fue en un plazo posterior a los 30 días. Se consideró entonces que con esto se confeccionó una muestra final de 5.227.000 pacientes, de los cuales 3.600.000 fueron a cirugía electiva y 1.600.000 fueron a cirugía no electiva o cirugía de urgencia o emergencia. Y de esta población encontraron que 42.278 registros eran pacientes con un síndrome coronario agudo sin supra en los últimos 2 años. En la metodología, entonces, el outcome primario o lo que ellos midieron fue MASE. El outcome secundario que se plantearon en el trabajo fue mortalidad a 30 días. La variable independiente o la variable exposición en el fondo para poder hacer el análisis fue el tiempo transcurrido entre la admisión quirúrgica del caso índice y la hospitalización más reciente por un síndrome coronario agudo sin supra dentro de los 24 meses previo a la cirugía o los 2 años o 730 días. Los pacientes con un IAM previo se clasificaron además si se sometieron o no a revascularización dentro de los 90 días posteriores al síndrome coronario agudo, 3 meses. Los pacientes con revascularización fuera de este margen, como vimos anteriormente, fueron excluidos y se especificó el tiempo como una variable categórica. Normalmente uno asume que el tiempo es lineal, porque se asumió que la asociación entre los desenlaces o el outcome y el tiempo transcurrido no iba a ser lineal por un lado, y por otro lado los intervalos de 30 días nos permiten facilitar la traducción de los hallazgos a recomendaciones clínicas, a recomendaciones clínicas prácticas. Recordemos que la recomendación de la ASA son 60 días, entonces encontraron que estudiarlo por intervalos de tiempo iba a ser más útil. Además que ellos utilizaron una regresión logística y la regresión logística analiza resultados dicotómicos. Entonces, en el fondo, aquí uno no trata la variable como una variable continua, sino que la trata, digamos, como un resultado sí o no, dependiendo para cada intervalo. Entonces, como mencioné, ellos realizaron una regresión logística multivariable para estimar esta asociación entre el tiempo transcurrido entre un infarto y la ocurrencia de MASE. Se especificó el intervalo de tiempo como una variable categórica, que era lo que estaba mencionando, en los últimos 730 días, según los siguientes intervalos: menos de 30 días, entre 30 y 60, 31 y 60, entre 61 y 90 y así sucesivamente hasta llegar a los 2 años. Y los pacientes con un IAM previo se clasificaron además si se sometieron o no a revascularización dentro de los 90 días posteriores al IAM. Ellos realizaron un ajuste del modelo basado en los datos demográficos del paciente, el tiempo desde la revascularización coronaria previa, especificando el tipo de intervención que se realizó. Recordemos que esto es importante para después poder tener conclusiones respecto al periodo de tiempo necesario esperar para realizar la cirugía según el procedimiento que tuvo antes. Fragilidad, presencia de COVID al ingreso, comorbilidades, según la clasificación del ICSAUE. Esta clasificación en el fondo incluye las comorbilidades identificándola a través de códigos CIE-9 o CIE-10. Y esto nos permite estandarizar los diagnósticos y las comorbilidades para posteriores análisis epidemiológicos o de riesgo intrahospitalario. Eh, la forma o el tipo de cirugía, si fue una cirugía abierta o percutánea, el tipo de procedimiento quirúrgico y el año de admisión. Dentro de la metodología y una vez realizado el ajuste, o sea, la regresión logística multivariable, ellos realizaron un análisis de sensibilidad. ¿Qué significa que hayan realizado un análisis de sensibilidad? Significa que los autores repitieron el análisis principal aplicando cambios en las condiciones o en las especificaciones del modelo estadístico para poder evaluar si los resultados que encontraron eran coherentes y estables. El análisis de sensibilidad lo realizaron para evaluar a pacientes sometidos a cirugía no electiva, porque estos pacientes, estos casos no pueden ser seleccionados. Los casos de urgencia no son casos seleccionados o retrasados, por lo tanto, este grupo paciente permite o tiene menos sesgo de selección, restringiendo el análisis de pacientes a pacientes con estén farmacológicos medicados para ver si los hallazgos se mantenían en este subgrupo específico de alto riesgo, ya que las guías recomiendan diferir la cirugía por al menos 6 meses en este grupo en particular, y ajustaron por las características del hospital, tamaño, ruralidad, carga asistencial, para ver si el entorno hospitalario modificaba los resultados.
El análisis estadístico se realizó utilizando Stata, la versión 18. Se aplicaron estimadores de varianza robusta por conglomerados para poder corregir el agrupamiento de las observaciones dentro de los hospitales. Y aquí me voy a detener un poquito porque en el fondo esto es importante. Cuando uno realiza un modelo de regresión logística, uno asume que cada observación, los datos son independientes. Sin embargo, cuando uno analiza pacientes por hospitales, estos pacientes pudieran tener cierta correlación entre ellos, ya que los pacientes de un hospital pueden compartir características en comunes y ser diferentes a los de otros hospitales que también a su vez tienen características comunes. Entonces, uno lo que realiza en el fondo es, se asumen como datos de clúster o de conglomerado. Y por lo tanto es importante en el fondo realizar estimadores de varianza robustas por conglomerado y esto nos va a permitir em, tener en el fondo, aumentar una validez externa de nuestro estudio. Los resultados ajustados se estimaron usando efectos marginales promedios. em, lo vamos a explicar más adelante. Se usó una P bilateral menor a 0,05 y adicionalmente se especificaron por separado los componentes de el Frailty Hospital Score, que no están incluidos en el algoritmo de comorbilidades de Eisenhower. Este mismo modelo fue reestimado para el desenlace de mortalidad total a 30 días, que era su outcome secundario. Em, ¿Qué significa que hayan utilizado efectos marginales promedio? Después de ajustar el modelo, en lugar de reportar solo el odds ratio, que es lo que nos permite calcular, lo que se hace es calcular los efectos marginales promedios, que nos permite responder cuál es el cambio promedio en el riesgo absoluto de masa o muerte asociado a cada categoría. Traducido al español, cuando uno calcula un OR, el OR que yo calculo sin ajustar por efectos marginales promedio, lo que me va a decir es el riesgo de un paciente promedio. Pero a mí no me interesa saber cuál es el riesgo de un paciente promedio, me interesa saber cuál es el riesgo para cada paciente en particular. Entonces, con este ajuste estadístico, lo que uno hace es calcular el riesgo para cada paciente particular y luego de haber calculado el riesgo para cada paciente particular, realiza un promedio y utiliza el promedio. Y eso es lo que nos va a permitir tener un odds ajustado y ese es el odds que informan ellos en las tablas como resultado. Es un poco tedioso, lo siento, pero es importante para poder entender las tablas que voy a mostrar a continuación. Entonces, como resultado, la población de pacientes que ellos tienen, la muestra analizada, como mencionamos, incluyó 5.227.473 cirugías no cardíacas mayores. Las características generales de la muestra fueron pacientes de edad de 75,6 años, mujeres 2.981.000 y hombres 2.246.000, 57 versus 43%. Y de estas cirugías, como mencioné, 42.278 se realizaron en pacientes que tuvieron un IAM previo los últimos 2 años antes de la intervención. Ok, esta tabla sirve para ejemplificar un poquito mejor y para poder hacerse una idea de las comorbilidades de los pacientes. Aquí lo importante de observar es que obviamente el grupo de los pacientes con IAM previo es un grupo de pacientes que tiene mayor incidencia o mayor carga de enfermedad, son pacientes más mórbidos. Tiene una incidencia de accidente vascular previo que es el doble a los pacientes que no tuvieron un IAM previo los últimos 2 años, insuficiencia cardíaca que es 4 veces más o 3 veces más, insuficiencia renal, que es el doble, insuficiencia renal severa, que también es el triple, y enfermedad valvular cardíaca, que también es el doble. O sea, son pacientes que en general son mucho más frágiles y de mayor riesgo. Esta tabla es para presentar los resultados no ajustados. Posteriormente vamos a ver los ajustados, que es con lo que nos vamos a quedar para tomar decisiones, pero quise ponerlo para poder en el fondo entender que ya sin necesidad de ningún ajuste, uno puede ver que efectivamente los pacientes que tuvieron un IAM previo los 2 años anteriores, antes del procedimiento, tienen un riesgo de 2 o 3 veces más de presentar algún MACE, digamos, dentro de sus resultados. Y esto es importante porque nos muestra que efectivamente es una población de mayor riesgo.
esto es lo mismo, pero diferenciado por los subgrupos que finalmente nos interesa, el grupo de las cirugías electivas con o sin revascularización y el grupo de las cirugías de urgencia con y sin revascularización. Lo vamos a ver más en detalle en las tablas que presentaron ellos, que sí tienen los odds ajustados. Y en estas tablas sí nos vamos a detener un poquito más. La primera tabla, esta es la tabla, la figura número 1, que nos muestra finalmente es la asociación en tiempo desde el infarto y la incidencia de MACE con o sin revascularización para cirugía electiva. Entonces, para poder entender este forest plot, hay que primero referirse a el basal o la referencia, que es aquel paciente para cirugía electiva que no tuvo infarto, o sea, el paciente que no es de estos 42.000 que encontraron, sino que un paciente que viene a operarse, que pertenece a la población con los factores de inclusión, pero que no tuvo infarto. Este paciente tiene una incidencia, una tasa ajustada de 1,37 de MACE. Suena un poco raro porque uno tendería a pensar que son pacientes sanos, pero no, estos no son pacientes sanos. Estos pacientes son pacientes que pueden tener sus comorbilidades, que pueden haber tenido un infarto en el periodo de mayor a 2 años hacia atrás, que puede tener otras comorbilidades y por lo tanto sí tiene obviamente un riesgo de MACE basal. Sobre este riesgo de MACE basal, ellos establecieron el odds de tener alguna complicación o MACE según el tiempo, estratificado por tiempo, como habíamos mencionado. Entonces, en los pacientes que no tuvieron revascularización miocárdica, ellos encontraron que el odds o la probabilidad de tener en el fondo un MACE a menos de 30 días, si la cirugía ocurría antes de 30 días de ocurrido el evento, era de 2,6 veces mayor. Entre 30 y 60 días era de 2,5 veces mayor. Y que ya pasado estos 60 días se producía una disminución objetiva del riesgo a 1,75 veces y que esta disminución del riesgo no se volvía a estabilizar, sino que persistía alta constantemente en el tiempo. A diferencia de eso, los pacientes que sí fueron revascularizados se producía, también tenían un riesgo, un odds de presentar un MACE de 2,74 veces, pero que ya a los 30 días caía a 1,75 y que esta caída se mantenía en el tiempo. Son odds que no son menores, digamos. Lo mismo, pero para cirugía de urgencia. Aquí, obviamente, como esto es una cirugía de urgencia o de emergencia, el riesgo por sí solo, por ser urgencia, se multiplica casi exponencialmente. Entonces, el odds de tener un MACE a 30 días o menos de 30 días en los pacientes sin revascularización miocárdica, perdón, era 17 veces más, o 17,39, entre 30 y 60, 16, y así sucesivamente. Vemos que es por 10 el riesgo en relación a lo anteriormente mencionado. Y si el paciente había tenido revascularización, nuevamente se veía que pasado un periodo de 30 a 60 días, el riesgo tendía a estabilizarse. Ahora, respecto a mortalidad, que era su outcome secundario, de forma similar, en pacientes que no tuvieron revascularización miocárdica, el riesgo de mortalidad, si la cirugía se producía antes de 30 días de haber tenido el infarto, el odds era 1,59, aumentaba ligeramente entre 30 y 60 días y posterior a ello nunca existía normalización. Se mantenía siempre o persistentemente alto hasta los 2 años posteriores, porque estos pacientes no tuvieron revascularización. En los pacientes que tuvieron revascularización, el riesgo de mortalidad, si la cirugía se producía dentro de un periodo de 30 días de haber tenido el infarto, el odds era 1,97, pero que pasados los 60 días, el odds se tendía a estabilizar y disminuía considerablemente a 0,76, y etcétera. Y eso nos permite ya ir tomando ciertas conclusiones o entendiendo un poco mejor por qué las recomendaciones y los márgenes de tiempo que utilizamos según las últimas guías de la ASA. Lo mismo de mortalidad, pero ahora para cirugía de urgencia. Muy similar en el fondo, un paciente de urgencia tiene un riesgo casi 10 veces mayor. Mismo fenómeno en los pacientes que no tuvieron revascularización, se mantenía persistentemente alto.
En los pacientes que sí tuvieron revascularización, el riesgo de mortalidad a 30 días tendía a estabilizarse pasado un periodo, en este caso, de 90 días. Entonces, la discusión. ¿O qué implicancias puede tener para nosotros esto? Las guías del 2024 de la AJA recomiendan que la cirugía electiva no cardíaca se retrasa al menos 60 días después de un IAM en pacientes que no han sido sometidos a intervención coronaria. Estas recomendaciones se basan en una evidencia o el trabajo de hace 20 años, que es un estudio único realizado en 500.000 pacientes en California entre el 99 y el 2004. Los resultados de este trabajo sugieren que podría ser razonable retrasar la cirugía electiva no cardíaca entre 90 y 180 días, o sea, entre 3 y 6 meses después de un IAM previo en pacientes que sí han sido revascularizados. Sin embargo, en pacientes con un IAM previo que no han sido revascularizados, no existe una evidencia clara respecto a que retrasar la cirugía va a reducir el riesgo de MACE o de eventos adversos, o la ya que tanto el riesgo de MACE como de mortalidad se mantienen persistentemente elevados en este grupo. Estas son las conclusiones de ellos. Yo más adelante voy a hablar de mis conclusiones en función de esto. Ellos realizan un análisis de fortaleza y debilidades del estudio. Como fortalezas del estudio, analizan por separado la asociación entre el momento de la cirugía y el outcome o el desenlace en pacientes con IAM que fueron y que no fueron revascularizados. Evalúa los desenlaces en pacientes sometidos a cirugía no electiva, ayuda a minimizar el riesgo de selección y refuerza en el fondo que los resultados obtenidos en la cohorte de cirugía electiva, dado que este es un estudio no aleatorizado, es posible que los pacientes de mayor riesgo se hayan postergado más tiempo la cirugía electiva en comparación con los pacientes de menos riesgo, lo que obviamente no es aplicable en caso de cirugías de urgencia. Además, considerando las recomendaciones actuales de la AJA, es posible que algunos casos clasificados como electivos que se realizaron antes de los 60 días tras haber tenido un infarto no fueran verdaderamente electivos. El hecho de que los hallazgos en cirugías electivas hayan sido consistentes con los de las cirugías de urgencia respalda la robustez de los resultados y se trata de un estudio basado en población, lo que otorga una amplia aplicabilidad a pacientes mayores que se someten a cirugía no cardíaca. O sea, este trabajo, al involucrar un N grande y al tener una buena estratificación y un buen ajuste, tendría una validez externa alta. Las limitaciones del estudio, que no se puede analizar, no se realizó o no tuvo un análisis contrafactual, es decir, evaluar o poder evaluar el riesgo de MACE, en pacientes con IAM previo que no se sometieron a cirugía, por tanto, no permiten comparar entre manejo quirúrgico versus no quirúrgico. Es posible que los pacientes con enfermedad coronaria más grave hayan optado por no operarse, lo que limita el análisis contrafactual. Es probable que pacientes con enfermedad isquémica más grave hayan postergado la cirugía más tiempo, potencial confusión no medida en este caso, mitigando mediante ajustes, que intentaron mitigar de alguna forma mediante ajustes multivariables completos. Puede existir sesgo de sobrevivencia. Pacientes con enfermedades coronarias más graves podrían haber fallecido antes de la cirugía, lo que habría contribuido a la aparente disminución del riesgo de masa a lo largo del tiempo. Y el efecto protector de la revascularización podría deberse en parte a que los pacientes más graves murieron tras la intervención, especialmente dado que en pacientes de alto riesgo está indicado un enfoque invasivo precoz para el manejo del STEMI. Los hallazgos no necesariamente son aplicables, o de hecho no lo son, a pacientes menores de 67 años. No se incluyeron pacientes con supradesnivel del ST debido a las limitaciones del tamaño muestral. No se agregaron, no se agruparon, pacientes con supra o sin supra. En general, ya que los análisis exploratorios mostraron que los pacientes con supra previo tenían peores desenlaces que aquellos que no tenían un supradesnivel del ST, no fue posible evaluar en qué medida la suspensión de la terapia antiplaquetaria dual contribuyó al riesgo de MACE postoperatorio. Se excluyeron casos con datos faltantes, no obstante, dado el bajo porcentaje de datos perdidos, menos del 2.3%, es improbable que esto haya
introducido algún tipo de sesgo. Dado que este es un estudio no aleatorizado, no se pueden establecer inferencias causales, pues es un estudio transversal. No obstante, en ausencia de ensayos clínicos aleatorizados, consideramos que este estudio observacional es lo suficientemente riguroso para poder ofrecer una evidencia de calidad moderada sobre la cual basar futuras recomendaciones en el fondo respecto a qué tiempo es necesario esperar después de haber tenido un infarto agudo del miocardio sin suprasnivel del ST. Las conclusiones de ello, el odds de tener un evento cardiovascular mayor y mortalidad postoperatoria se estabilizó entre los 30 y los 60 días posteriores a haber tenido un IAN sin supra y aumentó nuevamente después de los 180 días, o sea, a los 6 meses, en pacientes que sí fueron revascularizados. Pacientes con un síndrome coronario sin supra previo no revascularizados, el riesgo de más inmortalidad postoperatoria no se estabiliza en ningún momento. Estos pacientes siempre te van a tener más riesgo. Postergar la cirugía electiva no cardíaca entre 90 y 180 días después de un IAM previo en pacientes revascularizados podría ser una estrategia razonable. Se requieren estudios adicionales con datos de múltiples sistemas de salud para evaluar la asociación en pacientes más jóvenes y debieran fomentarse los esfuerzos para incorporar factores pronósticos cardíacos adicionales en las herramientas ampliamente utilizadas para la predicción del riesgo quirúrgico. Comentarios míos o qué me queda después de esto es que el riesgo de MASH y la mortalidad efectivamente se estabilizan, pero como vimos en las tablas, se estabilizan ya en algunos casos a los 30 y 60 días. Por lo tanto, se confirma la indicación de esperar 60 días en el caso de una cirugía electiva. La probabilidad de complicaciones disminuye progresivamente y se estabiliza alrededor del día 30 en pacientes que fueron revascularizados y alrededor del día 90 o los 3 meses en quienes recibieron un stent farmacológico. El riesgo de masa e inmortalidad no se estabiliza en pacientes que no fueron revascularizados. En este grupo de pacientes el riesgo permanece elevado persistentemente, sin importar cuánto se retrase la cirugía. Esta recomendación se basa en una cohorte de más de 5 millones de pacientes, por lo tanto le agrega cierto grado de peso, digamos, a los resultados que encontraron. Y las limitaciones del estudio es un estudio observacional que no es aleatorizado, por lo tanto siempre tiene sesgos residuales. Aunque se realizó un ajuste multivariado, no se puede descartar confusión no medida por el tipo y la extensión del infarto, por ejemplo, función miocárdica residual, presencia de isquemia residual, etc. Los resultados no son generalizables a pacientes menores de 67 años ni a aquellos que tienen un IAM con supra. El estudio utilizó solo datos de Medicare y excluyó a pacientes jóvenes o con infarto con supradesnivel del ST, limitando la aplicabilidad. No se incluyó un grupo control sin cirugía para poder analizar el riesgo basal. El estudio no abordó el contrafactual, que era lo que habíamos mencionado antes. Eso. Willy, súper ¿Comentarios? buen resumen. Muchas gracias. Está complejo analizar todos esos detalles que ustedes ven más frecuentemente, pero súper, súper bueno. Yo tengo una pregunta, porque le di harta vuelta aquí a los monos en el fondo de cuándo recomendar o no recomendar hacer una cirugía no cardíaca a un paciente que se mandó un infarto sin elevación de CT. Entonces, lo que ellos dicen es que es razonable esperarse entre 90 y 180 días, ¿cierto? Pero Sí, esa recomendación es cuando ellos integran los riesgos de MACE más los mortalidad. riesgos de mortalidad, Así ¿cierto? es. Porque si uno solamente considerara MACE, uno podría decir, bueno, la recomendación perfectamente podría ser entre 60 y 180, porque a los 60 días se estabiliza el riesgo en los pacientes revascularizados y los pacientes con DES, en el Ujú, fondo con este con medicado. un stent medicado, ¿cierto? Claro, Pero en la mortalidad no es así, la mortalidad se estabiliza recién a los 90 días. así es. Pero si uno considerara entonces solamente el outcome primario, solo MACE, uno perfectamente podría decir 60-180, ¿o no? Absolutamente. Absolutamente. Es una de las críticas que, o sea, a mí me llama un poco la atención que jueguen tanto sobre seguro, en el fondo en prolongar aún más el tiempo ya sugerido por las guías del 2024,
porque como podemos ver, finalmente la mortalidad a 30 días es mortalidad por todas las causas, y eso no está, o sea, eso incluye el tipo de cirugía que vaya a tener. Por lo tanto, en realidad, a mí me preocupa más saber cuál es el riesgo de MACE, que es lo que nosotros usualmente utilizamos, y por lo tanto me quedo con el periodo de corte que es un poco menor. De acuerdo. ¿Algún otro comentario? Es un poco, lo siento, los datos, tiene muchos datos, es medio enredado de analizar, traté de simplificar lo más posible, pero es lo que es respecto a los datos. Entonces, ¿alguna otra duda o consulta? ¿Algún becado? Hola Willy, yo tengo una duda Dime. respecto a los stents medicados y no medicados. O sea, no sé si se ha demostrado realmente un beneficio en poner un stent medicado en cuanto a la mortalidad. Porque digamos que los stents se trombosan más finalmente, los medicados, ¿no? Sí, claro. Chuta, yo no soy hemodinamista, entonces en verdad no soy el más autorizado para poder hablarte de la evidencia de cuándo sí hay que poner un stent medicado. Te puedo comentar que en realidad la decisión obedece a múltiples factores que evalúan el hemodinamista durante la coronariografía y que dicen relación no solo a la magnitud de la obstrucción, sino que también a la ubicación, al flujo TIMI, que es el flujo residual que tienen después de haber angioplasteado, a si es necesario utilizar un stent sobre otro stent o en tándem, si tiene una lesión más distal o no, etcétera. En realidad ellos utilizan ¿cómo se llama?, de indicadores que les permiten en el fondo tomar la mejor decisión. Lo que sí te puedo comentar respecto a eso es que hay ciertas cosas, ciertas situaciones que condicionan, digamos, el hecho de poner un stent medicado o no medicado según lo que necesitemos y que volver a hacer hincapié en el fondo en que cuando necesitamos revascularizar un paciente para poder hacer una cirugía sensible a tiempo, si tú querías en el fondo ahorrarte o tratar de operarlo lo más rápido posible, lo ideal en el fondo es usar o solo angioplastía o si van a usar un stent, usar un stent no medicado porque el tiempo del stent no medicado es más corto que el tiempo del stent medicado. Y es que también a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Existe todavía la angioplastía sola sin stent? Sí, se puede hacer angioplastía sola sin stent para abrir un vaso culpable para poder realizar el procedimiento. Y después, por ejemplo, se puede llevar a cirugía de revascularización miocárdica abierta. Mm. No, está bueno el artículo. Felicitaciones. A los autores, ellos se dieron la lata de analizar estos datos secundarios. Hola Willy, yo igual tengo una pregunta. Hola, con... Yo, Eric. Don Eric, bien, ¿cómo está? Y tú. Oye, me quedó una duda con respecto al punto anterior. Me gustaría saber tu opinión respecto a lo que ganas y lo que pierdes respecto a incluir o no el outcome de mortalidad en la toma de decisión de diferir o no diferir respecto a parte de las conclusiones que sacaron los autores. Me quedó la duda en realidad, ¿por qué no considerar de forma práctica, por qué no incluir en el criterio de seguridad también la mortalidad? Yo sé que caminan sobre seguro, como tú dijiste, pero no sé si tienes algún punto más detallado respecto a por qué sí y por qué no. No sé si se Eh, entiende, pero... sí, mira, yo creo, se entiende, o al menos lo que yo te entendí es ¿por qué intentar disminuir el tiempo? Porque en realidad yo te digo, yo me conformaría con 60 días en base a estos datos, porque en el fondo, en general, o sea, va a depender un poco de qué tan electiva es la cirugía, pero yo creo que cuando es una cirugía de urgencia no tenemos nada que analizar, solo saber estos datos, cuánto le aumenta la mortalidad o no, y los riesgos de más, ¿eh? Pero cuando es una cirugía electiva, pucha, va a depender del tipo de cirugía electiva. Va a depender si es sensible a tiempo y también va a depender del tipo de cirugía, porque no es lo mismo tener un paciente que te digan, oye, es que tiene una hernia inguinal
que se estranguló el fin de semana, se la redujeron, y esta cuestión en cualquier momento se va a estrangular y vamos a tener que terminar operando de urgencia. Y tú sabes que una cirugía de urgencia no programada aumenta el riesgo 10 veces sobre el riesgo que ya tiene el paciente, versus hacerlo electivo. Entonces tú decís, chuta, en verdad lo vamos a diferir. Pero es bien distinto diferirlo 2 meses a diferirlo 6 meses, 180 días. ¿Cachai? Entonces, yo creo que lo que uno tiene, o sea, mi opinión es que uno debiera aplicar un poco el juicio dependiendo del caso. No es lo mismo operarte de un lunar con anestesia general porque no querís sentir nada que operarte una hernia inguinal que está a punto de complicarse y que está ahí dando vueltas. Entonces, caso a caso habría que analizarlo y claro, o sea, mi comentario apunta a ese tipo de paciente, digamos, ¿no? Aplicando un poco el juicio, el criterio y el resto de las cosas. Ok, me quedó claro, muchas gracias. Willy. ¿Sí? A ver, yo estoy de acuerdo con que probablemente resulta súper interesante en el contexto analizar este outcome primario que son los eventos cardiovasculares, ¿ya? Pero ¿por qué yo creo que es bueno que hayan incluido la mortalidad? Porque finalmente cuando uno habla del sistema cardiovascular, un sistema cardiovascular dañado puede llorar por otros sistemas también. Entiéndase, cirugía mayor que requiere una respuesta inflamatoria o una respuesta cardiovascular inflamatoria acorde para toda la fase de recuperación, y que puede que no se exprese el deterioro en la función miocárdica en eventos cardiovasculares, sino en eventos respiratorios, en falla renal posoperatoria. Entonces, de una u otra manera, la inclusión de la mortalidad da cuenta de los otros sistemas por donde podría, entre comillas, llorar el sistema cardiovascular en un paciente que termina siendo más frágil o que tiene una reserva cardiovascular menor para enfrentar un posoperatorio. Entonces, en ese contexto, uno podría decir trabajan sobre seguro, pero al mismo tiempo de trabajar sobre seguro están mirando más allá que solamente los eventos cardiovasculares, porque tiene un sentido por el rol que cumple el sistema cardiovascular en todo lo que es la recuperación postoperatoria. Entonces, sí, yo creo que esto no hay que llegar y decir, no, sabéis que yo no voy a meter a un paciente al pabellón antes de 180 días después que tuvo un infarto y fue revascularizado. Hay que darle el contexto, hay que ver si son sensibles, hay que ver qué tipo de cirugía, cuál es la respuesta de estrés que necesitamos, la bajada práctica de todos estos datos. Necesita un experto que sea capaz de validar y de mirar cuál es el contexto en el que se da todo esto. Y muchas gracias. Yo creo que el resumen que hiciste del trabajo fue muy bueno. Es un trabajo no fácil de entender, pero que entrega muchas luces y que entrega conocimiento que es bastante nuevo y bastante útil para poder mirar críticamente lo que hacemos. Absolutamente, en el fondo, siempre recordar que estos son datos de un estudio observacional. No estamos viendo causalidad. Lo que usted menciona, que el sistema cardiovascular puede llorar por otros lados, los pacientes son más que el sistema cardiovascular y tienen otras fuentes de morbo y mortalidad. Esto, en el fondo, son datos numéricos y nos hablan simplemente de la probabilidad de ocurrencia de un evento, digamos, pero obviamente se pueden haber quedado eventos afuera o quedaron eventos afuera, como usted menciona, falla renal, falla respiratoria, etcétera, digamos, por ejemplo, que se haya deliriado, se fracturó la cadera y después se murió de las complicaciones de la cadera o infecciones. Entonces, en ese sentido, tiene toda la razón, pero en verdad yo lo llamaba a contextualizar simplemente según las recomendaciones de la ASA, en el plazo de los 60 días, para entender un poco de dónde venía este plazo y más o menos cuánto rango de tiempo uno tiene para jugar. Porque, por ejemplo, para mí me causa curiosidad que hayan tenido pacientes dentro de su estudio, hayan encontrado pacientes con IAM en menos de 30 días que se sometieron a cirugía electiva. Eh, ¿Por qué le dieron anestesia si ya existían las recomendaciones de la ASA, en el fondo, que había que esperar 60 días del 2014? O sea, no me queda tan claro por qué lo hicieron, pero están. Sí, lo entiendo. ¿Algún otro comentario? Ok, si no hay más comentarios, con el permiso del Doc Lacasí, entonces finalizamos el journal para poder ir a prepararnos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Willy. Nos vemos. Chao, chao. Chao.